Hoy llegamos al tercero de los mensajes que envía Jesús a través de Juan a 7 de las iglesias que se encontraban en la provincia de Asia Menor en el Imperio Romano. Recordemos que esa provincia de Asia Menor se encontraba en lo que hoy llamamos Turquía. Había más de 7 iglesias, pero Jesús envía cartas a 7 de estas iglesias, recordándonos que el número 7 quiere decir plenitud y que estas cartas no solamente van a estas 7 iglesias que están viviendo una situación individual, una situación particular, cada una de ellas, sino que es un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos, en todos los lugares del mundo, y que también son cartas que llegan a cada uno de nosotros como creyentes. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, cuando nos acercamos a estas cartas es que nos ha llegado a nosotros esta carta. Entonces hoy podemos decir que ha llegado correspondencia para nosotros. Entonces, hoy vamos a aproximarnos, vamos a reflexionar en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, versículos 12 al 17, mensaje a la iglesia de Pérgamo. Entonces, vamos al versículo 12. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Y recordemos que cuando dice el ángel es al mensajero, es decir, a la persona que está encargada de llevar el mensaje de Dios, al predicador, al pastor, al anciano, a esta persona que ha sido puesta allí por Dios para enseñar su palabra, para ser el mensajero de él. Y es el mensajero de la iglesia que está ¿en dónde? En Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy hermosa en la época en que es escrita esta carta, una de las ciudades más hermosas de esta región. Y Pérgamo es reconocida porque allí fue inventado el pergamino. La palabra pergamino viene de Pérgamo. Resulta que hasta ese entonces se escribía en papiros que venían de Egipto, pero hubo una serie de diferencias políticas que suspendieron la comercialización del papiro. Entonces en Pérgamo se inventaron la manera de utilizar, de tratar las pieles de los animales de tal manera que sobre ellas se pudiera escribir. Y fue así como esta ciudad fue conocida como el lugar donde empieza a fabricarse el pergamino. Es una ciudad que tiene unas connotaciones bien interesantes que vamos a ver ahora más adelante. Pero ¿quién escribe? Dice: esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Y recordemos que Jesús a cada una de estas iglesias que están en estas ciudades les escribe describiéndose a sí mismo de alguna manera especial que tiene que ver con lo que les va a decir. Y aquí se refiere como aquel que tiene la aguda espada de 2 filos. Y recordemos que la espada de 2 filos es la palabra de Dios. Pero cuando se refiere la palabra de Dios, la palabra de Jesús, como una espada de 2 filos, es una espada que penetra. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios quita, tiene la capacidad de romper, de limpiar todo aquello que no debe estar allí. Y es lo que les va a decir a esta iglesia de Pérgamo. Recordemos que cuando estamos hablando de una iglesia que queda en una ciudad como la que está en Pérgamo, no es una iglesia con una estructura como la que tenemos hoy día, sino que son los diferentes grupos que se reúnen en diferentes casas y que sumados todos son la iglesia en Pérgamo o iglesia de Pérgamo. Dice el versículo 13: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Y ahora sí tenemos que entender un poco más
qué es lo que está viviendo la iglesia que habita en Pérgamo. Sé dónde vives. ¿Dónde vives? En Pérgamo. Pero Pérgamo era, además de ser una ciudad muy hermosa, era una ciudad que tal vez no era tan grande como Éfeso, tal vez no era tan grande como Esmirna, las dos ciudades a las cuales se enviaron las cartas anteriores, pero lo que no tenía en tamaño, lo tenía en idolatría. Era un centro idolátrico, realmente era como decir un centro comercial donde hay muchos almacenes, pero allí es un centro idolátrico. Toda la ciudad estaba llena de lugares idolátricos. Allí estaba el templo a la diosa Atenea, la diosa del cielo. También estaba el templo al dios Baco, ¿recuerdan? El dios del vino, también conocido como Dionisio. Entonces ustedes imaginen cómo era el culto a este dios del vino, al dios Baco. Estaba un templo muy importante al César romano, al emperador romano. Recuerden que habían 11 lugares, 11 templos en el imperio donde se iba a quemar incienso y a declarar que el César era el Señor, el dueño de mi vida, era mi Dios. Y allí en Pérgamo estaba uno de estos 11 templos que era muy importante. Estaba el templo al dios Esculapio. El dios Esculapio tiene una historia muy interesante, es el dios de la salud, de la sanidad, de la medicina. Y muchas personas del Imperio Romano iban a la ciudad de Pérgamo al templo de Esculapio para ser sanadas. Y la manera como eran sanadas es que este dios decía el mito, se encarnaba en serpientes. Y las personas permitían que por sus cuerpos pasaran serpientes. Personas llegaban allí y muchos pasaban toda la noche tendidas en el piso. Abrían unas cajas muy grandes de serpientes y estas serpientes toda la noche estaban pasando, reptando por encima de estas personas que buscaban ser sanadas a través de este dios Esculapio que estaba allí en medio de esas serpientes, en las serpientes. Y recordemos que el símbolo de la medicina es una serpiente que está enroscada. ¿Sí lo recuerdan? Viene de allí, del dios Esculapio, que estaba allí en Pérgamo. También estaba un gran templo, muy grande, al dios Zeus. Y ese templo tenía forma de trono, era un templo realmente imponente, realmente importante en este lugar. Como vemos, era una ciudad que estaba llena de idolatría. Y en esa época los cultos paganos estaban muy relacionados con la sexualidad, con la prostitución. Había en medio de todos estos cultos paganos ritos sexuales, ritos donde las personas se entregaban a la sexualidad para adorar a estos dioses paganos. Entonces, cuando Jesús le dice a esta iglesia, sé dónde vives, le está diciendo, conozco la influencia por la cual estás pasando. Conozco que donde tú estás siendo bombardeado por una cantidad de creencias, por una cantidad de valores que van completamente en oposición a los valores cristianos, a lo que la palabra de Dios dice. Y están permanentemente presionándolos y forzándolos a seguir esto que vive la ciudad de Pérgamo. Y cuando nosotros vemos cómo es nuestra realidad como iglesia, la iglesia que está viviendo en esta época, en el siglo XXI, nos podemos dar cuenta que ya no necesitamos vivir en una ciudad para ser bombardeados permanentemente por todo aquello que el mundo idolatra,
por todo aquello que va en contravía de los valores del reino de Dios. Y por eso nosotros estamos en una situación similar a la iglesia de Pérgamo, bombardeados permanentemente por todo aquello que va en contravía de lo que el Señor quiere para su iglesia. Por eso, después de decir, sé dónde vives, dice, allí donde Satanás tiene su trono. Y estos son palabras mayores. Esta ciudad es una ciudad donde Satanás tiene su trono, de acuerdo a las palabras del mismo Jesús. Algunos estudiosos dicen que se puede referir a el templo de Zeus, que tenía forma de trono. Otros dicen que puede ser al templo de Esculapio, porque recordemos que la simbología de Esculapio es la serpiente y Satanás es la serpiente antigua. Pero más allá de las diferentes aproximaciones o de las diferentes interpretaciones que se puedan dar, lo cierto es que Satanás allí tenía su trono, es decir, allí había una influencia demoníaca muy fuerte. El mismo Satanás se había tomado esa ciudad para hacer de ella su reino. Y cuando nosotros vemos cómo está caminando, cómo está trasegando el mundo de hoy, cómo todos los antivalores, todos los valores anticristianos, todos los valores satánicos son los que están moviendo el mundo, sabemos perfectamente que el príncipe de las tinieblas está entronándose en el mundo de una manera muy fuerte. Y nosotros podríamos decir que la Pérgamo de hoy es el mundo entero. Pero a continuación dice más este versículo 13. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Y lo primero que les dice es que sigues fiel a mi nombre. Iglesia, tú, en medio de todo esto, sigues fiel a mi nombre, sigues diciendo yo sigo a Jesucristo, sigues diciendo yo sigo a Jesús. Recordemos que ellos tenían por obligación, por vivir en el Imperio Romano, que ir a este templo de César y decir César es mi Señor, pero los cristianos no lo hacían, decían Jesús es mi Señor. Y en una sociedad que nos muestra tantos señores, como la vanidad, como el ego, como la autosuperación, como las diferentes religiones, podemos ver que sentimos la presión de seguir a estos señores. Y es cuando nosotros como iglesia tenemos que decir no, Jesucristo es mi Señor. Y es allí donde el nombre de Jesús dice claramente, sigues fiel a mi nombre, porque muchas veces queremos suavizar el nombre de Jesús y decimos Dios, y decimos sí, yo creo en Dios, y cualquiera puede creer en cualquier Dios. Cuando decimos Dios, pues nos podemos referir a cualquier cosa, porque cada quien tiene su concepción propia de Dios y no afectamos, no somos fieles a Jesús cuando decimos Dios. Pero cuando decimos Jesús, estamos declarando directamente que creemos en aquel que la Biblia nos muestra como el único verdadero Señor, como el que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, el que murió en la cruz del Calvario para darle gloria a Dios, para darse gloria a sí mismo y para llevarnos de muerte eterna a vida eterna. Por eso la fidelidad a Jesús está en entender que Jesús no es cualquier Dios, es Jesús, el Señor, y nuestra fidelidad está únicamente con Él. Continúa entonces diciendo allí, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Y vuelve a decir que Satanás es el dueño de esa ciudad, pero les dice que no renegaron ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto.
Resulta que no se sabe mucho quién fue Antipas. Realmente hay incluso libros acerca de Antipas, pero todos son tradiciones, todo es en gran parte ficción, porque no se sabe a ciencia cierta quién fue Antipas. Y esto es maravilloso. Es maravilloso que realmente Antipas pasó con un perfil muy bajo en esta iglesia de Pérgamo. Y aún así, Jesús lo llama mi testigo fiel. Le está dando un nombre que Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis se da a sí mismo, el testigo fiel. Está compartiendo con Antipas, con esta persona que fue muerta por causa del evangelio. Y la palabra testigo viene del griego mártir. Y la palabra mártir con el tiempo quiere decir aquel que muere por su fe. Cuando decimos testigo, estamos diciendo mártir. Incluso cuando vamos a Hechos 1:8, que leemos, y me serán testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ahí está diciendo, y me serán mártires. Esos testigos que incluso si es necesario, darán la vida por Jesús, por ser testigos de Jesucristo. Seréis y me seréis testigos de Jesús. Entonces, la palabra testigo es muy fuerte y aquí les está reconociendo Jesús a esta iglesia, que es una iglesia que a pesar de lo que ha sufrido, de la persecución, de la opresión por parte de los valores contrarios al cristianismo, de la persecución, han sido fieles al nombre de Jesús y se han mantenido fieles y no han renegado a pesar de todo lo que ha sucedido allí. No obstante, dice el versículo 14, y aquí es donde Jesús, después de reconocer y de decirles, ustedes han hecho realmente algo maravilloso, les tiene que decir algo especial. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Y a diferencia de la iglesia de Éfeso, a la cual le dijo, tengo una cosa en tu contra, a diferencia de la iglesia de Esmirna, que no le dice nada, aquí le dice, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Ya no es una, son varias. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Aquí Jesús les recuerda una historia que está en el libro de Números, capítulos 22 al 25, y que termina en los primeros versículos del capítulo 31. Resulta que los israelitas ya vienen de Egipto, van camino a la tierra prometida y van ganando batalla tras batalla contra los diferentes grupos que vienen contra ellos, contra las diferentes ciudades que vienen contra ellos, contra los diferentes ejércitos que vienen contra ellos. Y hay un hombre que está nombrado allí que se llama Balac. Balac es la persona que está gobernando en la región de Moab. Y Balac se da cuenta que vienen los israelitas y dice, no, tenemos que hacer algo. Entonces manda a llamar a un hombre llamado Balaam, que es profeta, y le ofrece dinero. Le dice, yo te ofrezco una cantidad de dinero, vas a quedar muy bien, con una condición, vas a profetizar en contra del pueblo de Israel para que ellos no continúen y nosotros podamos ganar la victoria. Y este profeta acepta el trato. Y cuando va a profetizar en contra del pueblo de Israel, ya decir maldiciones de su boca solo salen bendiciones. Y no puede hacerlo. Entonces le dice a Balac, definitivamente no puedo hacerlo,
pero se me ocurre una gran idea. Bueno, la historia es mucho más larga, los invito a que la lean. Se me ocurre una idea y es que envíes a mujeres de tu pueblo para que se mezclen, para que tienten a los hombres israelitas y se mezclen y tengan relaciones sexuales con ellos y ellos forniquen, adulteren. Entonces sucede de esta manera. Balac envía mujeres, las mujeres se mezclan con los hombres no solamente adulteran, no solamente tienen relaciones con mujeres paganas, sino que comienzan a rendirle culto a los dioses paganos, siendo infieles a Dios, y de esta manera pues vienen las consecuencias sobre Israel. Y lo que les está diciendo Jesús aquí a la iglesia que está en Pérgamo es que están tolerando, que están aceptando que haya personas que les están enseñando a vivir en contaminación, a adorar a Dios, a seguir a Jesús y al mismo tiempo a los dioses paganos y al mismo tiempo tener relación con todo lo que va en contravía a los mandatos de Jesucristo, todo lo que va en contravía a los valores del reino de los cielos. Les está diciendo, ustedes están permitiendo que haya personas que les enseñen contaminación, que les enseñen a la iglesia que está bien ser parte de la iglesia y al mismo tiempo enseñar los valores del mundo. Y es algo que está sucediendo tristemente en la iglesia a nivel mundial. ¿Cuántas veces escuchamos los valores del mundo predicados desde los púlpitos, donde se habla de la vanidad, donde se habla del ego, donde se habla de cómo autosuperarse para ser el número uno en ventas, el número uno en dinero, ser el que tiene la mejor casa, el mejor carro, etcétera, 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 y se va desplazando a Jesucristo hasta el punto que aunque nos encontramos supuestamente para adorar a Jesús, terminamos adorándonos a nosotros mismos, terminamos adorando y nombrando como señores de nuestra vida a los valores de este mundo. ¿Cuántas predicaciones están cargadas de esta teología que ha redefinido la familia y llaman familia a cualquier relación o a cualquier acuerdo diferente al que la Biblia muestra como familia, como matrimonio? Y viene todo esto y no nos damos cuenta que estamos escuchando de aquellos que deberían enseñar la palabra como Balaam lo debería hacer, deberían hacerlo, están permitiendo, están apoyando que se viva una vida contraria a lo que dicen las Escrituras. Y esto es lo que está sucediendo en la iglesia que está en Pérgamo. Pero no solo eso, a continuación dice, toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. De los nicolaitas ya habíamos hablado cuando estuvimos en la iglesia de Éfeso, pero a Éfeso le aprueba que está rechazando a los nicolaitas. Aquí en Pérgamo les está diciendo, ustedes están aceptando, tolerando la doctrina de los nicolaitas. Y recordamos que la palabra nicolaita viene de Nico o Nike, que quiere decir subyugar, dominar, gobernar, y laos, que quiere decir pueblo, los que subyugan al pueblo, los que gobiernan, dominan a la iglesia. El Señor es el único Señor de la iglesia. Los seres humanos no somos señores de la iglesia. Jesús aborrece que su iglesia sea dominada, gobernada por hombres, pero tristemente nos han enseñado que tenemos que hacer todo como lo digan los gobernantes humanos de la iglesia.
pero el único al cual nosotros tenemos que rendirle cuentas de nuestra vida se llama Jesucristo. Y Él ha puesto su palabra para que a través de ella nos vaya limpiando y a través del Espíritu Santo vaya conformando nuestra vida al carácter de Jesucristo. Pero no es para someternos, para ser subyugados por seres humanos. Eso no es bíblico. Jesús aborrece eso. Dice el versículo 16. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para al pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿Y qué es lo que les dice? Arrepiéntete. Voltea. Estás caminando en dirección a seguir los valores del mundo. Estás caminando en dirección a terminar renegando de mí, a terminar volteando la espalda contra mí. Estás caminando mal, estás caminando en pos de seguir señores, gobernantes humanos, y tú solamente tienes que rendirte ante mí. Arrepiéntete, voltea nuevamente tu dirección, camina hacia mí, y recordemos que arrepentirse no es igual a tener remordimiento. El arrepentimiento y el remordimiento no se parecen en nada. El arrepentimiento es realmente ser dirigidos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo en la dirección de Jesús, caminar hacia Él, caminar tras Él. El remordimiento es un dolor momentáneo, es tener una tristeza que puede ser genuina, pero que no lleva a nada, porque nuestra vida sigue igual, porque pasa el dolor y la vida continúa igual. Y después de que se arrepiente, les dice 17, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y démonos cuenta que Jesús es el que manda el mensaje. Juan es el que lo escribe, pero es el Espíritu Santo el que está dando el mensaje a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y que hermoso para el que salga vencedor, para el que se arrepienta, para el que deje de seguir los valores del mundo, para el que no permita ser presionado por todos estos antivalores, el que no permita ser gobernado por seres humanos. ¿Qué le van a dar? El maná escondido. ¿Y quién es el maná? Es Jesús. Jesús es el maná que descendió del cielo. Lo va a recibir. Y también va a recibir una piedrecita blanca con su nombre. A los que salían vencedores en las carreras les daban su corona de laurel, pero también les daban una piedrecita con su nombre inscrito, en el cual estaban invitados a una cena, un banquete, en el cual estaban allí los ganadores. Y él a lo que está invitando Jesús, a los que salgan vencedores, a ese banquete celestial con estos ganadores. Él va a sentarse directamente con cada uno de aquellos que salgamos vencedores, sin importar lo que nos esté presionando, lo que nos esté direccionando, sin importar que la misma iglesia esté permitiendo permear tantas cosas. Vamos a seguir únicamente en la palabra de Jesús, siguiéndolo solo a Él, y vamos a salir vencedores y vamos a comer del maná de Jesucristo mismo, y vamos a estar en ese banquete celestial. Vamos a orar. Señor, a veces sin darnos cuenta empezamos a permitir que los valores empiecen a entrar. Empezamos a permitir que nuestros oídos escuchen a aquellos que se dicen maestros de la palabra, pero que están enseñando los valores del mundo. Ayúdanos, Señor, a discernir, a alimentarnos directamente de tu palabra, a que cada vez que escuchemos a un predicador realmente constatemos que lo que él está hablando está conforme a tu palabra y no solamente a las ideas de él. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti,
Ayúdanos, Señor, a salir vencedores, porque anhelamos, Señor, comer de ese maná que tienes para nosotros, bendito Dios. Y, Señor, queremos recibir esa piedrecita blanca con nuestro nombre para sentarnos en ese banquete celestial donde tú mismo vas a estar allí con nosotros. Gracias, bendito Señor. La gloria y la honra sean solo para ti. Amén. Vamos a cantar para Jesús.